Muchas gracias. Quiero iniciar agradeciendo a los organizadores del Seminario de Coyuntura y Estructura Económica de la Facultad de Economía por haberme invitado, el doctor Santiago, el doctor Roberto, el doctor Samuel. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar una vez más en una edición del seminario. También quiero agradecer muy rápidamente, pero no lo quiero omitir en esta ocasión, a Carla Chimal, quien fue quien me ayudó a hacer la presentación. Entonces, es una alumna que tiene muchas habilidades como economista, pero también diseña. Bueno, yo les voy a hablar el día de hoy. Me pareció muy interesante el tema del seminario de la mesa, aranceles, un modelo exportador, lo que salió mal y la ruta para no tropezar de nuevo. Y yo iniciaré hablando eso, de lo que salió mal, de lo que creo que, de lo que puedo identificar que no. Entonces vamos a iniciar con lo que salió mal para Estados Unidos. La ruta es revisar lo que salió mal para Estados Unidos, luego para México, y cuáles son los puntos en común, y cómo es que los aranceles entonces se vuelven ahí una bisagra, un tema para ambos países. Primero, la premisa es que los aranceles que Donald Trump está amenazando e imponiendo para algunas naciones, incluido México, es el resultado de un problema estructural que se origina en la declinación de Estados Unidos. Es un proceso histórico de debacle en Estados Unidos, y muchos de los problemas que hoy enfrentamos, desde las tensiones comerciales, las distorsiones industriales, la reorganización industrial en el mundo, tiene su origen en dinámicas ajenas a México, y está muy vinculado particularmente a la crisis del modelo económico de Estados Unidos y, como ya les anticipaba, a su debacle como potencia económica, y en la primera parte abordaré esto. Entonces, hay dos elementos explicativos de esta erosión estadounidense, del poderío estadounidense: factores internos asociados, por ejemplo, al agotamiento del neoliberalismo, que en gran parte nace y se propaga desde el propio Estados Unidos, el cortoplacismo financiero en el que han incurrido, la superioridad que le han dado a las finanzas, y la polarización social que se vive hoy en día en Estados Unidos, bueno, que se ha ido alimentando y que hoy quizás se encuentra su máxima expresión. Y los factores externos, por supuesto, no podemos soslayar el ascenso de China y la pérdida de competitividad que tiene Estados Unidos frente a Asia, particularmente frente a China, en materia de tecnología, pero en muchas otras áreas. Entonces, hablaré sobre esos dos factores, los internos y los externos. Solamente decir que el poderío estadounidense se puede entender en la época dorada del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, y que se consolida a través del estado del bienestar. ¿Y cómo sabemos que Estados Unidos es el país más poderoso económicamente hablando? Por su producción industrial masiva, que estaba basada en altos salarios y en un fuerte consumo interno. La época dorada del capitalismo en Estados Unidos no solamente es un estado de bienestar robusto para los propios estadounidenses, sino que la producción estaba altamente impulsada por el propio mercado interno y a una regulación financiera. No es ajeno a nosotros Bretton Woods, y ya les mencionaba el estado de bienestar. Todo esto, esta forma de crecer, y es una especie también de fuerza no solamente económica, sino la fuerza militar de Estados Unidos toma relevancia a partir de eso, de cuando termina la Segunda Guerra Mundial y no tiene competencia militar. Entonces es la confluencia de todos los elementos para generar eso, una potencia. Ahora, esto se rompe, como ya en alguna ocasión también en alguna mesa en esta misma aula se había discutido, en la crisis de los 70, cuando hay una caída en la rentabilidad industrial que experimenta la economía estadounidense, cuando Estados Unidos encuentra dificultades para competirle a un Japón y a una Alemania que estaban renaciendo después de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto a la crisis petrolera de los 70. ¿Cómo respondió a esto Estados Unidos? Bueno, ojo, esta parte, ay Dios, la crisis, lo que tiene que ver con el poderío estadounidense, sí tiene una parte explicativa de México. Solamente hay que recordar la mano de obra que ayuda a sobrevivir a la economía estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, es mano de obra mexicana. Entonces, una parte importante de por qué Estados Unidos se vuelve el ganador de la guerra es porque su actividad industrial y agrícola se mantuvo gracias a mano de obra mexicana. Pero parte de la crisis no encuentra una explicación muy importante, o su vínculo no está con el caso mexicano, son cosas ajenas a nosotros.
¿Cómo responden a esto Estados Unidos, a esta crisis de rentabilidad? Le llamé así la subcontratación internacional. Trasladaron su manufactura a países de mano de obra barata, y eso es una decisión interna de Estados Unidos. Desregulan su banca, financiarizan su economía, y los capitales productivos se van de Estados Unidos. Y, por supuesto, hay una revolución informática. Esta es la respuesta de Estados Unidos ante la crisis que se inicia en los 70. Ay, Dios. Ahora, esta apuesta por desregular los mercados y financiarizar la economía generó burbujas especulativas, y tenemos el ejemplo de la crisis de 2001 con la crisis de los .com, y luego el colapso financiero inmobiliario y luego financiero de 2008-2009. La apuesta por esta desregulación se tradujo también en desindustrialización de Estados Unidos, pero fíjense que esa desindustrialización es una decisión que toma la misma economía estadounidense al trasladar su producción a otros países para abaratar costos. Esa desindustrialización, entonces, puesta en estos términos, es una industrialización autoinducida. Solamente como dato, entre el 2000... del 2000 para acá, ha perdido más de 5 millones de empleos por traslado de estos procesos productivos fuera de Estados Unidos. Y, por supuesto, hay un fracaso social. El mejor reflejo de ello no solamente es la crisis de opioides que tienen hoy día, sino que, medido por el índice de Gini, la desigualdad aumentó a 0.5, y la pobreza se ve reflejada sobre todo en las condiciones de vida de la población más vulnerable. Solamente como dato, 0.5 ya lo considera la OCDE un dato alarmante, un dato de desigualdad extrema. Bueno, no sé si extrema, pero sí lo considera ya un dato alarmante. O sea, un Gini por debajo del 0.5 lo considera aceptable, por arriba, entre el 0.5 o por arriba, lo considera ya llamativo. Ahora, en Estados Unidos todo este proceso de declive, y lo sitúo en 1970 o en la década de los 70, con estas decisiones internas, pues llevó, y lo puse en estos términos, a un presidente cada presidente que tenían era más cuestionable que el otro, porque no lograban encontrar la forma de rescatar esta caída, ¿no? Por eso le llamo esto una debacle histórica. Esta caída a lo largo del tiempo no ha sido subsanada, no ha habido un proyecto, o por lo menos ningún presidente ha tenido un proyecto, bueno, quizás sí, un proyecto militar, que eso es lo que les ha permitido en algunos momentos fugar tensiones internas, y también la maquinaria del dinero ha funcionado por ese medio. Pero, es decir, ningún presidente ha podido responder hasta que llegó, pues, Donald Trump. Y lo pongo en esos términos porque Donald Trump es la consecuencia de algo mucho más grande. No solamente es un arrebato de la población estadounidense, sino que es la respuesta a todos estos problemas que les voy comentando. Ahora, eso es lo que salió mal en Estados Unidos. ¿Qué es lo que salió mal en México? Y bueno, acá lo que nada de lo que la debacle estadounidense, que su desindustrialización nos corresponde a nosotros, no es nuestra responsabilidad, son decisiones que han tomado los propios estadounidenses, el propio gobierno estadounidense. La pérdida de rentabilidad es producto de las decisiones estadounidenses. Las crisis originadas por la desregulación financiera son resultado de sus consecuencias. Eso no tiene nada que ver con México. Pero nosotros sí tenemos algo que tiene que ver con nosotros mismos, y es el fracaso de nuestro modelo exportador. El diseño de nuestro modelo, bajo el paradigma del Telecán inicialmente y después del Temec, ha demostrado ser un éxito estadístico, porque efectivamente nuestras exportaciones se han ido al cielo, pero ha sido un fracaso estratégico, porque si bien nuestras exportaciones crecieron, tienen ocultas, o el costo de ese crecimiento en exportaciones es que descubrimos, a lo largo del tiempo hemos descubierto que ensamblar no significa manufactura, no significa aprender de los procesos, no significa innovar, que ensamblar significa solamente eso, juntar piezas y en todo caso venderlas, que el valor que hemos agregado ha sido mínimo, y desgraciadamente el valor que hemos agregado ha sido sobre la base salarial, una base salarial estancada, un trabajo altamente precarizado. Y eso no solamente ha demostrado, sino que ha aumentado nuestra dependencia con Estados Unidos. Ustedes sabrán que
un poco más del 80% de nuestras exportaciones están dirigidas al mercado estadounidense. Entonces, el éxito de nuestras exportaciones, de nuestro modelo exportador, se constituyó sobre eso, sobre la precarización laboral, sobre la desarticulación territorial, porque no están enlazadas las maquilas del norte, por ejemplo, con los encadenamientos agrícolas del sur, porque hemos sacrificado medioambientalmente mucho. El 70% de los ríos cercanos a los corredores industriales están contaminados, y es una contaminación. Digamos, estos costos son costos que hemos asumido por ser grandes exportadores, pero esa exportación tampoco se ha traducido en crecimiento, no se ha traducido, es decir, no ha arrastrado el conjunto de la economía. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho mal. ¿Por qué fallamos? Pues porque nos ha faltado una visión de Estado. Asia, por ejemplo, ha usado los tratados comerciales para saltar a industrias de mayor valor. Por ejemplo, los semiconductores, la industria farmacéutica, y México, y lo pongo en estos términos, solamente se conformó con ser el taller de Estados Unidos. Nos dejamos guiar por el espejismo de la mano de obra barata, decidimos que nuestra forma de competir era con costos bajos y eso es insostenible en el tiempo. Hemos descubierto después de varios años que el ajuste no puede venir, el peso no lo pueden cargar los trabajadores, y por supuesto porque hemos tenido una ausencia de política industrial, política como articulación de políticas. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Si Estados Unidos falló, lo que le salió mal a Estados Unidos, que no tiene que ver con cosas de México, lo que le ha salido mal a México, que por supuesto sí tiene que ver con nuestras decisiones y con nuestro vínculo propio con Estados Unidos, con nuestras relaciones siempre tensas e intensas con Estados Unidos. Entonces, ¿qué plantear para no volver a repetir en la segunda parte ya de la charla? Pues la solución no es abandonar las exportaciones. El que nuestro modelo exportador no sea un éxito, en términos, le puse así un fracaso estratégico, pues no significa que no exportemos, pues esa no es la solución, sino hay que redefinir nuestras exportaciones. Entonces, parte de las propuestas es saltar a la industria 4.0, pero no podemos negar que seguimos siendo un país subdesarrollado. No podemos dejar de lado una industrialización, digamos, tradicional. No nos podemos dar ese lujo. No podemos ignorar sectores manufactureros tradicionales básicos como el automotriz, el textil, el agroindustrial. No. Podemos seguir, sobre todo porque generan empleos masivos en nuestro país. 1 de cada 5 trabajos formales depende de esas manufacturas. Entonces, lo que planteamos, o sea, parte del planteamiento es usar escalones al puro estilo de Corea del Sur. Primero dominó una parte, el acero y los autos entre los 70 y los 80, y después saltó a los chips y a los teléfonos inteligentes. Entonces, en México deberíamos de seguir privilegiando las industrias, digamos, básicas, tradicionales, pero buscando dar un salto y vinculándolo con las cadenas locales. Sin una base de proveedores nacionales, no hay modelo exportador que sustente. Y debemos de tener estos encadenamientos productivos y, sobre todo, debemos de privilegiar, nunca debemos de, bueno, no sé si nunca, pero no soslayar el mercado interno por el externo, porque no podemos estar en los vaivenes. Hoy se llama Donald Trump y las decisiones erráticas que pueda tomar, pero es que no podemos depender de lo que el mercado externo decida para la economía mexicana. Entonces, la propuesta es esa, un modelo exportador, sí, pero pongámoslo en estos términos, soberano, no abandonar las exportaciones, sino redefinirlas y buscar saltar de la industria tradicional, vincularla pues de la industria tradicional a la industria 4.0. Ahora, entre las reflexiones que me surgieron al preparar esta presentación es que, ya lo he mencionado, nada del declive estadounidense tiene que ver con México. Entonces, todas estas amenazas y toda esta diatriba de que México es el generador de todos los males de Estados Unidos, y puede ser México a través de sus migrantes, y puede ser México a través de la relocalización que empresas estadounidenses han decidido hacer en México. O sea, estos discursos de que México es el culpable de que Estados Unidos le vaya mal, claro. O sea, nada del declive estadounidense tiene que ver con México, todo lo contrario, en muchas ocasiones México ha estado ahí para Estados Unidos. Y les puse el ejemplo del programa Bracero, pero también ha habido otros momentos en los que México ha estado allí para ayudar completamente como aliado a Estados Unidos. Entonces, los aranceles no son, pongámoslo en estos términos, son un parche al problema, pero no atacan al problema.
y son un instrumento legítimo, esto es cierto, pero su uso aislado, sin reformas estructurales que tengan que ver con el funcionamiento de la propia economía estadounidense, solo representan estos parches temporales para problemas que son permanentes y de carácter histórico. México, por su parte, tiene que repensar su modelo exportador y lo que encontré de similitud en ambos países, un error similar en ambos, es que ha recaído, o sea, que tiene un alto costo social. El modelo exportador de México le cargó todo el peso a los trabajadores con trabajos precarizados, con salarios que no solamente no crecían con la productividad, sino que iban por debajo, y con el costo social que tiene que ver solamente, piénsenlo, en la frontera, con las maquilas, lo que ha significado que familias enteras estén desarticuladas. A eso me refiero con el costo social. Y en el caso estadounidense, ni que hablarlo, la crisis que tienen de opioides, esa gente se fuma y se mete todo lo que se pueda meter porque viven en... Claro, es que esa decadencia social es solamente el reflejo de la decadencia económica. Piensen cuando el Imperio Romano iba al debate, pues había un reflejo social de eso. Paradójicamente, eso es lo que creo que tienen en símil los dos Estados Unidos de sus errores. Tanto México como Estados Unidos, el costo social ha sido muy alto. Sí. Pero paradójicamente, parte de la respuesta a los problemas que enfrenta Estados Unidos y que enfrenta México, los dos pasa por la industrialización. Es una industrialización diferente. La industrialización de Estados Unidos no solamente tiene que permitirle remontar en esta carrera, sino que tiene que ser lo suficiente para competirle a China. O sea, es una industrialización, no tiene que ver solo con aranceles. Si tú ocupas aranceles, es como, y no tienes un plan de reindustrialización masivo, potente, lo único que estás haciendo es como si tuvieras un paraguas, pero no tiene no sé, sí, solamente vas cargando el palito. Ah, pues bonito, ahí está tu arancel. No estás atacando el problema. Pero y la industrialización de México, somos un país subdesarrollado, esto sigue siendo capitalismo y parte del desarrollo del progreso capitalista es eso, la industrialización. Entonces tenemos que seguir en la industrialización, pero la propuesta es avanzar a la industria 4.0. Y finalmente, los aranceles, ya lo dije, son herramientas legítimas. Pero México no debe de cometer los errores de Estados Unidos, es decir, de concentrarse en el cortoplacismo, de ser reactivo a una posible decisión del gobierno de Donald Trump, sino que necesitan políticas industriales de largo plazo. Aprovechar el TEMEC de manera inteligente, negociar, por ejemplo, cláusulas que fomenten la transferencia tecnológica y elemental, invertir en cohesión social. La desigualdad, tanto en Estados Unidos como en el caso nuestro, muestra que sin un mercado interno fuerte, cohesionado, no hay desarrollo sostenible. Entonces, entre las cosas que me parece que hemos hecho mal, tiene que ver con eso, con nuestro modelo primario exportador, pero también tiene que ver con un proceso histórico que el mundo está viviendo. Es decir, nosotros estamos siendo protagonistas de un cambio de era y nos toca entenderlo así. Quizás ahora nos ofusque mucho las ideas de los aranceles y las consecuencias que eso pueda traer, pero yo creo que estamos ante un cambio de época y estamos ante un reordenamiento mundial, el ascenso de una nueva potencia e inevitablemente el declive de otra. Nuestra ventaja puede estar cercana a Estados Unidos, nuestra desventaja es estar cercana a Estados Unidos, y cuando el gigante caiga, pues ahí entre el temblor y la polvadera que se va a levantar, pues vamos a ir nosotros, pero parte de responder a esas condiciones históricas que están ocurriendo tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra propia economía y con las decisiones que nosotros estamos tomando al interior. Esas son las reflexiones que me permitieron, o sea que a raíz de la invitación y se las compartí. Muchas gracias.